Hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. ¿Cómo se encuentran el día de hoy después de haber alabado a nuestro Dios con esos cantos? Bendecidos, ¿verdad? No sé usted qué opine, pero yo esta tarde oí más bonitos que nunca, aunque fueron los mismos cantos, pero no sé, los disfruté más, oí mejor la música. Creo que esta tarde estuvo muy bonita la alabanza. Acompáñenme en una oración para poner este servicio en manos de nuestro Dios. Bendito Padre, Dios del cielo, Señor Todopoderoso, nos presentamos ante usted nuevamente, Padre, en esta ocasión, para pedirle que sea usted el que dirija este mensaje, Señor. Pedirle de la manera más humilde que sea conmigo, Señor, y que sea solamente su instrumento, que me utilice para que este mensaje nos ayude, abra nuestra mente, nuestro corazón, para que llegue a las personas que usted tiene indicadas que así sea. En el nombre de Cristo Jesús ponemos esto. Amén. Puede tomar su lugar. El mensaje de esta tarde lo he titulado Escondido en Lodebar. A lo mejor varios de ustedes se preguntarán qué quiere decir esta palabra. A lo mejor también muchos de ustedes la han visto en la Biblia, saben qué quiere decir, saben su interpretación en las Sagradas Escrituras. Pero vamos a ver primeramente el significado de esta palabra, o más bien cómo veían a este lugar Lodebar, porque era un lugar. Dice que era una tierra sin expectativas, una tierra seca, árida, sin pastos, sin sueños, sin nada. Un lugar donde había bastante dolor, había miseria, tristeza, obscuridad y desesperanza. Un lugar que es estar en un estado espiritual totalmente despojados de la fe y de cualquier esperanza. Pero vamos a ver, como dice el título de esta predicación, quién estaba escondido en ese lugar. ¿Por qué estaba escondido allí? ¿Qué fue lo que pasó en su vida que le hizo refugiarse en un lugar así? De tristeza, de oscuridad y de dolor. Ese lugar llamado Lodebar. Y veremos también hoy en día cómo miles de seres humanos seguimos o siguen escondidos, refugiados en un lugar como ese. Quizá nosotros mismos conocemos a alguien que está en ese lugar. Quizá un familiar de nosotros, un amigo, un conocido. Quizá nosotros mismos en algún momento de nuestras vidas estuvimos escondidos en Lodebar, con alguna tristeza, algún pesar, alguna desesperanza, algún problema. Quizá en algún momento difícil, en alguna necesidad que tuvimos, en alguna angustia, vamos y nos refugiamos sin decirle a nadie, muchas veces ni siquiera hablar con Dios para decir que estamos ahí. Y por momentos nos metemos en ese lugar de silencio, sin palabras, nos quedamos callados. Empezaré este relato de esta historia bíblica que tiene mucha enseñanza para nosotros hoy en día, en el monte de Gilboa, donde la palabra de nuestro Dios dice que peleaban en gran batalla el rey Saúl del pueblo de nuestro Dios en contra de los filisteos. Y aconteció que los filisteos derrotaron al rey Saúl, matándolo, o más bien dicho, haciendo que él mismo se quitara la vida, viéndose totalmente derrotado.
y acabando también con la vida de sus 3 hijos, Abinadab, Melchizúa y Jonatán. Este último, Jonatán o Jonatán, no sé cómo sea más correcto pronunciarlo, que se había convertido en gran amigo del que ya había sido ungido por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel, del rey David. Dice la escritura que había nacido entre ellos una gran amistad, a pesar de las diferencias que tenía el rey Saúl y a pesar de que lo andaba buscando para matarlo. Jonatán, siendo hijo de Saúl, el rey, tenía gran amistad con el rey David. Y por esa amistad habían hecho un pacto entre ellos, una promesa. Veamos esa parte de la promesa en primer libro de Samuel, capítulo 20, el capítulo 42. El primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 42. Voy a tratar de, creo que puse todos los versículos que vamos a estar viendo en pantalla, por si no lo encuentran en su Biblia. Y dice así: y Jonatán dijo a David: vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová sea entre tú y yo, entre mi simiente y la simiente tuya, para siempre. ¿Hasta cuándo habían hecho el pacto, hermanos? Para siempre, ¿verdad? No tenía caducidad, por así decirlo. Y este pacto lo habían hecho porque el rey Saúl había mandado a Jonatán a buscar a David para que lo llevara a su presencia, puesto que quería acabarlo. Por eso empieza el versículo diciéndole Jonatán a David: vete en paz, que haremos hecho un pacto. Pero volviendo al relato de la historia, así que cuando las noticias llegaron al palacio del rey Saúl de que él era muerto y sus 3 hijos a manos de los filisteos, había una sierva, una niñera en el palacio, que era la niñera de un pequeño niño de 5 años, hijo de Jonatán. Así que cuando las noticias llegan al palacio, ella apresuradamente tomó al niño y salió huyendo con él rápidamente para protegerlo y resguardarlo, para salvarle la vida. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel tiempo, cuando un rey era muerto o era destituido, por lo general los contrarios o la gente opositora a ese régimen trataban de acabar con todos los descendientes de esa familia, no importara si fueran niños, para evitar que ese linaje siguiera en el poder. Así que esta niñera sabía muy bien del peligro que corría el pequeño de 5 años, por eso es que lo toma apresuradamente, toma quizá lo necesario para huir del palacio, para resguardar su vida, y sale huyendo con él. Pero en ese apuro de ir huyendo con lo que se pudo haber llevado, dice la palabra de nuestro Dios que con tal mala fortuna la mujer tropieza, quizá con alguna rama, una piedra. La palabra de nuestro Dios no nos lo dice, no nos dice si era tampoco de noche, de día, no lo sabemos. El caso es que cae al piso y deja caer al niño, y a causa de esa caída, se rompe y se fractura sus 2 pies. Y la Biblia no nos da más relato de ello, solamente nos dice que a causa de esa caída el niño queda lisiado, cojo, discapacitado de por vida para poder caminar por sí solo. Ese pequeño de 5 años es el personaje de esta historia. Su nombre era Mefiboset.
Así que este pequeño niño de 5 años, siendo un príncipe, viviendo en el palacio del rey, rodeado de cualquier tipo de lujos, de comodidades, de pronto en un solo día perdió a su abuelo el rey, perdió a su padre, perdió a sus tíos, perdió a su familia, perdió su salud, perdió la oportunidad de vivir como el príncipe que era, perdió su integridad física y la capacidad de valerse por sí solo. Es verdaderamente una historia demasiado triste y difícil para cualquier ser humano. Imaginémonos en un solo día todas esas pérdidas, hermano. A lo mejor nosotros con una sola cosa de que nos hubiera pasado, ¿verdad?, ya fuera trágico y triste. Ahora este pequeño que sin tener culpa en un solo día le cambió la vida de esa manera. Y desgraciadamente historias como esta ocurren a diario alrededor del mundo. Así que la niñera, para que no lo encontraran y lo mataran, se lo llevó a ese lugar donde se refugiaban y escondían los maltratados por la vida, los perseguidos, los endeudados, los que habían caído en alguna desgracia sin tener ninguna culpa, como Mefiboset, los que habían renunciado a luchar en contra de lo que les había pasado y se habían entregado en los brazos de la tristeza, de la desesperanza y del desánimo, sin ningún tipo de fe. Así que ahí en ese lugar se encontraban muchas personas que por un motivo u otro sufrían, que a lo mejor habían estado en pecado o que estaban en pecado, que a lo mejor no encontraban una salida, una luz. Así que Mefiboset representa a muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Quiero también tener la oportunidad de que, gracias a Dios, ahora llegamos por medio del canal de YouTube a quizá más personas que nos pueden estar viendo. También quiero referirme a ellos que en algún momento de su vida también sentimos a lo mejor, o ellos sienten que alguien los dejó caer como a Mefiboset. Y quizá no nos rompimos ningún hueso físicamente, pero espiritualmente, hermanos, nos rompieron el corazón. A lo mejor nos rompieron los sentimientos, la fe, el ánimo y las ganas de seguir luchando. Y nos encontramos muchas veces dentro de esa tierra árida llamada Lodebar. A lo mejor sentimos que alguien nos dejó caer y nos traicionó. Nuestros padres, una esposa, un hijo, un marido o el mejor de los amigos. Alguien en quien confiábamos ciegamente, quizá nos dejó caer y estamos dolidos o estuvimos dolidos. Quizá alguien cuando éramos pequeños, con algún mal comentario, una burla, o lo que está de moda ahora, el bullying, nos marcó y estuvimos escondidos en silencio en un lugar, tristes y apartados. En Lodebar, que en otras definiciones también quiere decir, es una palabra hebrea que también quiere decir sin palabras, un lugar de silencio, un lugar sin hablar. Quizá estuvimos escondidos y temerosos de hablar, de salir de ese escondite de Lodebar. Pero aún más triste, hermanos, mucho más triste, Mefiboset representa a muchos que creen o que creemos que Dios mismo nos ha dejado caer en ocasiones. Muchos culpan a Dios de dejarlos caer cuando están pasando por alguna necesidad. Yo mismo lo reconozco.
ya lo he comentado aquí en otras ocasiones, culpaba a Dios y decía: Dios me ha dejado caer. Egoístamente yo a mis 17, 18 años, mi papá fallece sin motivo alguno de un infarto en una noche. Y por mucho tiempo yo pensaba que Dios se había alejado de nosotros. ¿Por qué nos había pasado repentinamente esa tragedia? En aquellos tiempos, en los pueblos, el papá era todo. Era el jefe de la casa, era el que llevaba el dinero a la casa, era la cabeza del hogar. Y de pronto, de la noche a la mañana, verse huérfano de padre uno. Yo era el mayor, 2 hermanas menores y mi mamá. Así que de repente verme con una gran responsabilidad frente a la vida, yo le reclamaba a Dios: ¿por qué me ha dejado caer? No podía entender por qué Dios me había dejado caer. Yo, a causa de eso, tuve que dejar la universidad y renunciar a mi sueño de ser doctor. Y estuve enojado, hermanos, lo reconozco, con Dios muchos años. Lo reconozco cuando por las tardes, en las noches, veía a mi madre llorar, me enojaba con Dios. Cuando veía a mis hermanas batallar también, solas, también reclamaba a Dios: ¿por qué me ha dejado caer? Pero al igual que mi José, hermano, un día, a mis 42 años, el Rey por su misericordia me mandó llamar a su mesa. Y me hizo comprender sus caminos y me sacó de Lo-debar. Al igual que hizo con cada uno de ustedes, creo y espero, hermanos, hoy que están aquí escuchando su palabra y dándole la honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos los creen así? Amén, amén, hermanos, amén. Así que Mefibosé también representa a muchos que fueron abusados, violentados, o por el descuido de que alguien que les debía proteger ahora cargan con las heridas, con amargos resentimientos, con el temor, la vergüenza y la frustración. Mefibosé también representa a los que sufren de pobreza espiritual, hermanos, de falta de vida, de falta de frutos de Cristo, los que están sin salvación y sin Jesucristo, haciéndolo de Lo-debar su triste realidad. Mefibosé también se esconde detrás de un mal carácter, de una depresión, de alguna adicción o vicio, o de un mal hábito. Mefibosé representa a muchos que sin tener una razón, no saben ni por qué, están tristes, están deprimidos. Hoy día los jóvenes sufren mucho de eso. En psicología se conoce como depresión blanca. Es una tristeza que no tiene razón de ser, una depresión y melancolía sin fundamento alguno. Y eso, desgraciadamente, va en aumento. Va en aumento también el índice de suicidios entre jóvenes. Y no son necesariamente jóvenes huérfanos o abusados, ni maltratados, ni enfermos, sino que son jóvenes o personas que simplemente no le encuentran sentido a la vida. Así que Mefibosé en Lo-debar representa a muchas más personas de las que nos pudiéramos imaginar cuando simplemente leemos la historia de él en la Biblia y no nos detenemos a meditar. Ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, ahorita es donde vamos a estar viendo la historia. Decía también que en Lo-debar en aquel tiempo se escondían los endeudados. Así que Mefibosé también representa hoy en día los que sufren o sufrimos problemas financieros, que está muy de moda, ¿no? Acorde a lo que está viviendo nuestro mundo.
y que quizá nos ensimismamos nosotros mismos en esos problemas y pensamos todo el día cómo hemos de salir de ellos y no vemos una luz y seguimos en tinieblas a lo mejor. Quizá también representa a muchos hombres y mujeres de Dios en los momentos en que nos entristecemos, porque aunque se supone que estamos en el camino de la fe, que estamos creciendo espiritualmente y madurando, pues como seres humanos a veces también nuestras luchas espirituales y el enemigo nos tumban. Muchas veces nos desanimamos y nos preguntamos si estamos sirviendo a Dios correctamente. A lo mejor muchos nos vamos de la iglesia, a lo mejor muchos ya no queremos venir a alabar a Dios, venir a escuchar la palabra de nuestro Dios. Está bien, estamos en el camino, como les decía, somos seres humanos, tenemos luchas, pero nosotros que conocemos a Dios y que hemos salido de ese lugar, sabemos que hay una esperanza. Sabemos que contamos con la mano de nuestro Dios, como dice Proverbios 24:16, 7 veces caerá el justo y se levantará. Mefiboset en Lodebar también representa a los que están en soledad, a los que les preocupa el hecho de que quizá han de morir solteros, a los que piensan que no tienen la capacidad de amar. Así que todos, hermanos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas, hacemos lo que Mefiboset y nos refugiamos en Lodebar. Vamos más adentro unos que otros, quizá, y pensamos que a lo mejor Dios ya no se olvidó de nosotros. ¿Cuántas veces muchas personas decimos: Dios, ya para el mundo porque me quiero bajar, ya no aguanto? Y desgraciadamente no conocen que hay una esperanza, que Cristo Jesús es el que salva. Pero les aseguro que nuestro Dios nunca se olvida de sus promesas y dice su palabra, que no queriendo que nadie se pierda, Dios a cada momento, a cada día está invitando a su mesa a los seres humanos. Recordemos esa promesa de Jonatán y de David, que fue para siempre. Así es la promesa de nuestro Dios, para siempre, hermanos. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de entregar nuestra vida a Jesucristo. Veamos ahora qué pasó con Mefiboset cuando el rey lo manda a llamar. Vamos a estar ahí en el libro Segunda de Samuel. Desde el verso 1. Esta historia sigue la segunda parte, por así decirlo, cuando el rey David manda a llamar a este hombre. Tiene también mucha enseñanza para hoy en día, para nosotros. No sé si a lo mejor a alguno de ustedes les pasa, a mí me pasa cuando estoy estudiando la Biblia, haciendo las predicaciones, que aunque ya hay pasajes de la Biblia que los he visto, los he leído, entiendo el contexto en lo general, pero aún sin embargo queda como una espinita ahí, como de decir, algo más me falta entender de este pasaje, de esta frase. Les voy a dar, por ejemplo, donde dice, hasta en un canto le he oído yo y la leí en la Biblia, decía, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y aunque yo entendía, ¿verdad?, qué quería decir, pues ya pensándolo, como les digo, a fondo, como que sentía que algo más tenía que dejarme de enseñanza esta frase. Y gloria a Dios, haciendo esta predicación se me ha aclarado un poco más, porque pensaba yo, bueno, al oír esa frase, ¿qué sería demasiado bueno el rey David?
sería demasiado santo para andar conforme al corazón de Jehová. Pero luego llegaba esa parte donde empieza a decir que también el rey David fallaba como ser humano, que también cayó en pecado, y decía, bueno, entonces, ¿dónde está esa parte escondida que no alcanzo a entender, que me falta comprender? Y viendo esta historia, hermanos, se me ha aclarado por qué el rey David tenía el corazón conforme, andaba conforme al corazón de Jehová, dice. Vamos a ver el primer verso del capítulo 9 de segunda de Samuel. Dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Así que un día se levanta, se despierta el rey Saúl y se acuerda de aquella promesa que había hecho, de aquel pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Y ya no había nadie para recordarle al rey David: oye, acuérdate de la promesa que hiciste con Jonatán. Ya no estaba ni siquiera vivo Jonathan para decir: oye, acuérdate de la promesa, no has hecho nada. No, simplemente el rey se preocupa y se pregunta si habrá a alguien de la casa de Saúl a quien él haga misericordia por amor y por el pacto que había hecho con Jonathan. Al igual que el rey David, así un día nuestro Dios, nadie sabe la hora ni el día, se acordará de su promesa para con los justos y vendrá a hacer misericordia a los que hayan creído en Él y hagan obedecido su ley. Vamos a ver el verso número 2 de ahí mismo, de segunda de Samuel. Dice así: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Así que el rey David, aquí vemos que podía haber pensado, quizá como muchos reyes que habían pasado, como la mayoría de personas del mundo, debía haber pensado: bueno, pues me acordé de la promesa que hice a Jonathan, pero ya no puedo hacer nada, ya no ha quedado nadie, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me mortifico? Pero no fue así. Él buscó, investigó y encontró a un hombre que había servido en la casa del rey Saúl, y lo mandó traer para asegurarse de que si él sabía si podría caber la posibilidad de que hubiera quedado algún descendiente de Jonathan. Así nosotros, hermanos, ¿cuántas veces nos quedamos con él? No, pues ya no podemos hacer nada. ¿Cuántas veces nos quedamos en: no, pues no voy a lo mejor a llevar la palabra de nuestro Dios? No hay nadie que la quiera oír, y damos por hecho que no vamos a encontrar a nadie que quiera oír la palabra de nuestro Dios. Y sin embargo, nuestro Dios nos ha mandado a que llevemos el mensaje, a que lo demos a conocer, a que les digamos a estas personas que están en Lodebar que hay una esperanza, que hay alguien que los puede sacar de ahí, que es Jesucristo. Vamos a ir viendo ahora el verso 3 de ahí mismo. Dice así: el rey le dijo a Siba: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Aquí vemos ahora el rey David le hace la misma pregunta a Siba, la misma pregunta que él se había hecho: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Siba había trabajado en la casa de Saúl y
conocía muy bien la historia de Mefiboset. Siba sabía que había un príncipe, que vivía como un mendigo. ¿Cuántos de nosotros, a lo mejor a veces espiritualmente, hemos andado como un mendigo, siendo príncipes? Una vez me gustó mucho pues no es anécdota, es un testimonio de un cantautor argentino que ya falleció hace muchos años, y platicaba su testimonio de que él prácticamente nació en la calle y anduvo en la calle hasta los 11, 12 años. Los 11, 12 años empezó a ser alcohólico. A los 12 años cayó a la cárcel, y dice que allí hasta los 14 años fue cuando aprendió a leer. Como era menor de edad, estuvo un tiempo y lo sacaron otra vez a las calles. Dice que un día iba por la calle y estaba un mendigo allí tirado, un homeless, y él iba pasando y pateando ahí un bote, y el mendigo le dijo: adiós, mendigo. Y si yo me reí, dijo: mendigo. Dijo: pues que no te ves, que tú eres un príncipe. Y dijo: sí, y tú también eres un príncipe, pero no lo sabes. Y ahí le presentó el evangelio, ahí le presentó el plan de salvación, ahí le presentó al Señor Jesucristo, y desde entonces se convirtió y llevó el mensaje de Jesucristo por 168 países este hombre. Vamos a seguir con el capítulo, el verso 4 de esta misma historia. Dice así: entonces el rey le preguntó a Siba: ¿dónde está ese hombre lisiado de los pies, hijo de Jonatán? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Aunque Mefiboset se encontraba en ese lugar, Lodebar, aún así, con toda la tragedia que le había pasado, con toda la pérdida que había tenido, con todo lo trágico que había sido su vida, aún así aquí vemos la mano de Dios, como aún así lo sostenía en casa de un hombre llamado Maquir. Igualmente, a lo mejor muchas veces sucede con nosotros, hermanos, que ya pensamos que ya estamos perdidos, que ya no hay nada que nos pueda salvar, pero hay algo ahí, la mano de nuestro Dios, que está siempre con nosotros. Anoche nuestro hermano Sergio predicaba un mensaje muy bonito: no se olviden de la grandeza de nuestro Dios, porque aunque no la veamos, ahí está, hermanos, ahí está esperando que volteemos a ver. Vamos a ver ahora el verso 5. Dice así: entonces el rey David envió al rey David y le trajo de casa de Maquir, hijo de Amir, de Lodebar. Aquí vemos cómo ya el rey David manda a traer a Mefiboset de aquel lugar, de la casa de Maquir, de aquel lugar de Lodebar. De igual manera, nuestro Dios Padre mandó a su propio Hijo, hermanos, para que muriera por cada uno de nosotros y un día llevarnos a su presencia, sacándonos también de ese lugar de Lodebar. Vamos a ver ahora el verso 6. Dice así: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Notemos la respuesta aquí de Mefiboset al oír su nombre en boca del rey.
He aquí tu siervo, le dice. La mayor virtud que puede tener un siervo es la obediencia total a su Señor. Ahora nosotros recordemos el pacto que hicimos con el Señor Jesucristo al aceptarlo y bautizarnos. Y de esta manera obedecerle en todos como buenos siervos. Vamos a ver el verso 7. Dice así: y dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Así que David, el hombre que andaba conforme al corazón de Jehová, hermanos, le dice que le devolverá todas las tierras de Saúl su padre. El rey David aquí nos representa a Jesucristo, nuestro verdadero rey, cuyo reino no tiene fin, cuyo amor y compasión lo llevó a morir en una cruz por cada uno de nosotros para consumar ese pacto de amor. Jesús quitó la maldición de nuestra vida, de nuestra tierra, y nos redimió, y nos dio, y nos restituyó nuestra comunión con el Padre. Jesús es nuestro verdadero Rey. Él venció al pecado, y por eso tiene el poder para sacarnos de esa tierra de donde nos encontramos y llevarnos a su mesa. Vamos ahora a ver el verso 8. Dice así: y él, inclinándose, Mefiboset, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En la cultura judía, hermanos, la cadena de alimentación, lo más bajo que hay es un perro. Imagínense cómo se sentiría Mefiboset, cómo había sido su vida en ese lugar, para no nomás llamarse perro, sino llamarse muerto. Imagínense cómo estaría su vida nada más. Y a lo mejor muchas personas alrededor del mundo, a lo mejor alguien, vuelvo a recalcar, que nos esté viendo por este canal, piensa como Mefiboset: yo que soy un perro muerto, que soy un pecador, que he causado tanto dolor y vergüenza a mi familia, que siempre le estoy fallando a Dios. ¿El Señor va a tener misericordia de mí? Pues déjeme decirle que sí, hermano. El Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros, de cada ser humano que se arrepiente y acepta la bondad de Dios. Y que por un pacto de amor, mucho antes de que tú nacieras, mucho antes de que vieran tu rostro, y no es por ningún mérito propio, que el rey manda llamar a Mefiboset para restituirle las tierras, y a partir de ese día que se sentara a comer todos los días de su vida a la mesa del rey y fuera como un príncipe más en la mesa del rey. Así que es la voz del rey, la voz de Jesús que dice: sal de Lodebar. La voz de Jesús que te está llamando a buscar. Necesitamos responder como Mefiboset a su llamado. Aceptar que nunca por ti mismo podrás salir de Lodebar, que no tendrás mérito alguno ni esfuerzo humano. Es por fe solamente, por esa maravillosa virtud divina que está al alcance incluso del más débil. Es por fe, por creer y aceptar el llamado del Rey. Ahorita oíamos una bonita alabanza que decía: queremos ver a Jesucristo como Rey.
¿Cuántos lo queremos ver como nuestro rey? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero debes salir de Lodebar. Debes venir con humildad y aceptar la bondad de Dios. Aceptar la bondad de nuestro rey y dejarte consolar en el palacio del rey. No te conformes con la generosidad de algún maquir que protegió a Mefiboset en Lodebar. Nuestra verdadera posición debe estar en Cristo, en el palacio del rey. El rey ha prometido devolverte todo lo que la vida y el diablo te ha quitado. No tenemos temor, no tengamos temor, porque a la verdad el rey hará con nosotros misericordia y nos sentaremos con él a su mesa. Hay también creo que muchos de ustedes lo han oído, ¿verdad? Hay un canto, una canción que habla de esta historia. Me gustaría que la escucháramos y la viéramos ilustrada para darnos cuenta también de cómo era la historia.
He aquí yo llamo a la puerta, dice el Señor. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Así que el llamado ahí está, hermano. Es nuestra decisión oír la voz del Rey y salir de Lodebar. Recordemos siempre ese pacto de amor. La decisión es nuestra. El llamado lo tenemos. El Señor nos dice: ven y sal de ahí. Que Dios les bendiga.